Hola queridos amigos, qué placer estar con ustedes nuevamente en este programa de Me Gustaría Saber. Es siempre un privilegio para nosotros poder compartir con ustedes esa respuesta que buscan en la palabra de Dios y agradecemos que puedan enviar sus preguntas, sus inquietudes a la dirección que conocen ya, que es tv@zoomtv.org. Cada vez que nos envían preguntas, inquietudes, nos ayudan a estudiar, a profundizar, a conocer también nosotros por nosotros mismos qué respuesta hay en la Escritura. Agradecemos que nos permitan tener esa confianza de poder contestarles de acuerdo a un así dice Jehová. Quiero en esta ocasión presentar a mi querido amigos y pastores, pues colegas, Pastor Esteban Moore, mano derecha. Pastor, bienvenido a este programa. Gracias, Pastor Salazar. Siempre es un placer trabajar con ustedes en este programa tan importante. Amén, Mm, por eso. Pastor Miranda, qué placer tenerte nuevamente aquí con nosotros en este programa. Igualmente, gracias por la invitación. Qué bueno estar aquí con ustedes. Amén por eso. Y queremos comenzar este estudio con preguntas interesantes que tenemos, pero antes hagamos una oración. ¿Les parece bien, Pastor Miranda, si nos diriges en oración? Por supuesto, vamos a orar. Querido Señor y Padre bueno, nos encomendamos a ti a esta hora al abrir tu palabra, que ilumine nuestras mentes para poder responder estas preguntas de la mejor manera posible y que puedan ser claras para aquellos que nos escuchan. Amén. Estas cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, tenemos preguntas muy interesantes. La primera nos llega de un amigo Rafael de Nueva Jersey y él nos hace esta interesante pregunta. Parece que es una persona que estudia mucho la palabra y tiene una inquietud en cuanto a la versión de la Biblia o qué tipo de traducción es mejor. Dice allí él, ¿cuál texto es el más confiable y por qué? Hablando de las Sagradas Escrituras, ¿el Textus Receptus o el texto crítico? Bueno, ¿qué podemos decir al respecto, Pastor? No sé, Pastor Borja, tal vez comenzar contigo en esta ocasión. Bueno, posiblemente los que están viendo el programa no están al tanto de que hay dos grupos de manuscritos que se usan para las traducciones que nosotros tenemos de la Biblia. Uno es el Textus Receptus o el texto recibido, que es el que usó Erasmo junto con la Vulgata para la traducción que tenemos en la versión King James en inglés. En español, lo más cerca es la versión antigua del año 1909, que luego hay otras variaciones del 60, el 77, La Reina etcétera. Valera. La Reina Valera, sí. Por el otro lado, hay un grupo de textos que dependen del descubrimiento de primordialmente tres manuscritos principales, el Vaticano Sinaítico y el Alejandrino, Ujú, que se llama el texto crítico, que supuestamente son más confiables porque son más antiguos. ujú, Pero en realidad, cuando uno examina esa evidencia, uno queda con preguntas de si ese texto en realidad es el mejor texto para las traducciones que nosotros tenemos hoy de la Biblia. Am, el Textus Receptus fue el que usó, como mencioné, Erasmo para hacer su traducción y Martín Lutero también usó para hacer su traducción del Nuevo Testamento. ujú, Ahora, para el Antiguo Testamento no hay tanto problema Ujú. para traducir como el Nuevo, porque el Antiguo Testamento tenemos algunas fuentes, por ejemplo, La Septuaginta. tenemos los rollos del Mar Muerto, claro, que tienen Septuaginta. buenas porciones del Antiguo Testamento. Tenemos la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento. Tenemos el texto de los masoretas, Ujú. que ellos eran muy cuidadosos y meticulosos en la forma como copiaban el texto. Y lo interesante es que se han conseguido muy pocas variantes entre los rollos del Mar Muerto y lo que tradujeron los masoretas. Ujú, Fueron muy cuidadosos. Y también tenemos el testimonio de los padres eclesiásticos Ujú. de los primeros siglos, que ellos citaban mucho el Antiguo y el Nuevo Testamento. Así que en realidad la pregunta clave, Pastor Miranda, es ¿cuál de estos Mm. debemos nosotros usar Ujú. en nuestro estudio? Claro. Esa es una buena pregunta. Bueno, honestamente yo sigo estudiando sobre el tema, pero cuando nosotros vamos yo creo que este es el asunto más importante aquí, a lo que es la inspiración de las escrituras. Nosotros encontramos que Dios no inspiró palabra por palabra.
las Santas Escrituras. Ujú. Aquellos que creen en la inspiración verbal, pues tropiezan mucho con esto. Ujú. Pero si nosotros creemos que Dios inspira el pensamiento, pero el autor de la Biblia escribe con Ujú. palabras humanas, desde luego dirigido por Dios, aún en la Escritura Dios está dirigiendo, mas no dictando, es algo distinto. Entonces, nosotros no podemos casarnos con una sola versión, aunque mi preferencia es el Textus Receptus, pero es bueno siempre comparar con otras versiones Ujú. para que nosotros podamos tener una gama más amplia del significado. Ahora, los que manejan los idiomas originales, como el hebreo y el griego, en este caso el griego, el problema más es con el Nuevo Testamento, pues eso va a ser una herramienta muy útil para determinar el significado de un texto o de una palabra. Entonces, em, yo diría que usemos para los estudios exegéticos, de erudición, estudios profundos de la palabra, escojamos el texto que más se acerca al original, que sea una traducción, que no sea una transliteración Ujú. o una versión dinámica como la nueva versión internacional o otras versiones que se tiran más al espectro de ser más dinámicas, más parafraseadas. Aunque la nueva versión internacional está como en la mitad, pero hay otras, la New Living Translation en inglés, Mensaje. el mensaje, Ujú. son versiones que son más una paráfrasis del Ujú. texto original. Esas versiones para estudios bíblicos profundos no son buenas. Yo creo que la clave está en el concepto de inspiración Así está la que clave. tenemos nosotros. Ujú, Ujú. El problema con el Nuevo Testamento es que hay miles y miles de manuscritos ujú, que se han descubierto. No tenemos ningún autógrafo. Es decir, no tenemos ningún libro original Claro. que fue escrito por Pablo, por Pedro, etc. Tenemos es copias o copias de copias, y lo que hacen los eruditos en la traducción es hacen una colación de todos los diferentes manuscritos y luego deciden cuál sería la mejor traducción. ujú, Am, un ejemplo de eso es el texto que encontramos en Apocalipsis que dice, en Apocalipsis 22, bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Algunas versiones dicen, bienaventurados los que lavan sus vestiduras. Entonces, las versiones modernas en su vasta mayoría traducen, bienaventurados los que lavan sus vestiduras. Mientras que la del Textus Receptus dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Entonces la pregunta clave es, bueno, ¿cuál habrá sido la expresión que usó el apóstol Juan cuando escribió el libro de Apocalipsis? ¿Será uno o será el otro? Y algunas personas, por así decirlo, se ahogan en un vaso de agua. mm, Ujú. Porque dicen, no, entonces yo no puedo creer que la Biblia fue inspirada, porque fíjese, en unas versiones dice una cosa, otras versiones dice otra cosa. Pero en realidad no hay ningún problema, porque en Apocalipsis se usan en otras partes la misma expresión. Por ejemplo, Apocalipsis 7 dice, estos son los que lavaron sus vestiduras y las blanquearon en la sangre del Cordero. Ujú. Y en otras partes dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos. ujú. Entonces, son hasta cierto punto intercambiables esas dos, y entonces uno no debe preocuparse porque las traducciones dicen de una manera o dicen de otra manera. La hermana White tiene una cita muy interesante que quiero leer ahora, porque algunas personas lo que hacen es buscar los problemas Claro. que tiene la Biblia, porque la Biblia tiene aparentes problemas. Entonces eso causa que algunas personas digan, yo no creo en la Biblia porque hay todas estas contradicciones y todas estas diferencias de traducción, Y, etcétera. y hay que reconocer que esos pequeños errores existen y que Sí, la Biblia literalmente no es infalible. Su mensaje, pero esos pequeños errorcitos, una puntuación, una letra que le escriba se equivocó, esos errores existen. sí, el mensaje El mensaje. Es infalible. es central. Ujú, Ujú. Y si hay un texto problemático, otros textos explican ujú. el problema de ese Correcto. texto. Así que uno no puede encerrarse en un solo versículo y formar una doctrina de un solo versículo o encontrar contradicciones en la Biblia por un solo versículo, porque otros versículos aclaran lo que quiere decir este versículo. La hermana White escribió esto, Mensajes Selectos, tomo 1, página 18. Algunos nos miran con seriedad y dicen,
¿no creen que debe haber habido algún error de copista o de traductor? Mm, Es decir, Ujú. algunos dicen, ¿será que no será que cuando copiaron mal o la traducción es incorrecta? Luego dice, todo esto es probable. Ujú. No dice posible, dice probable. Y aquellos que son tan estrechos para vacilar por esto ujú. y tropezar en esta posibilidad o probabilidad, estarían también listos para tropezar en los misterios de la palabra inspirada, porque su débil mente no puede discernir los propósitos de Dios. Así que la hermana White reconoció que puede haber lugares a donde la traducción no fue correcta Ujú. o donde el que copió no copió correctamente. Ujú. Ah, el problema con ese texto que mencionaba de Apocalipsis 22 y el versículo 14 Ujú. es que en el griego la palabra para mandamientos es entolás y para vestiduras es stolás. Ujú. Son muy parecidos. Entonces, indudablemente algún copista La E por la S. que no tuvo el cuidado de los Claro. masoretas, ¿verdad? Claro. Estaba copiando y entonces, tal vez porque había leído en el capítulo 7, bienaventurados que los que lavan sus vestiduras, entonces puso eso en la traducción. Pero otros textos aclaran el asunto. No tenemos que buscar en la Biblia Ujú. contradicciones que causan que perdamos la fe. Amén. Y quizá en un programa anterior, recuerdo, habíamos tratado de esto, Pastor Bor, pero solo lo mencionamos por si usted se está preguntando, bueno, hay tres ejemplos que son bien problemáticos, que son cambios grandes, y esto es parte de la misma explicación que dimos. Es el final de Marcos. Ujú. Algunas versiones tienen solo hasta el versículo 8 del capítulo 16, pero muchos sugieren que esa otra parte no existía en el original. Está también la historia de la mujer Adúltera. adúltera Ujú. y está el Johannin Coma, allí en Primera de Juan Exacto. 5:7, Claro. donde en muchas de Tres las dan versiones, testimonio. donde dice que el Padre, el Verbo y el Espíritu dan testimonio, muchas versiones han quitado ese versículo. Entonces, sean conscientes de esto, estudien por su cuenta y como dijo el pastor Borg, si quizá en el caso de Primera de Juan 5:7 ese texto no existe, hay otros textos que podemos usar. Para Amén. la doctrina de la deidad no necesitamos ese. Claro. Consigan la mayor cantidad de versiones posibles cuando están haciendo un estudio. Comparen todas las versiones. Y fíjense, lo interesante es que en este tiempo uno no tiene que ser erudito en griego o hebreo Ujú. para poder buscar el significado de las palabras. Uno puede buscar el caso, uno puede buscar el tiempo del verbo, uno puede buscar si es masculino o femenino, uno puede hacer un estudio gramatical sin saber ni un poquito de Ujú. griego y hebreo, Ujú. Correcto. con la ayuda de programas. Ujú. Así que consíganse un buen programa, uno es Logos, ese es muy sofisticado, pero consíganse un buen programa de Biblia y van a poder hacer su propio estudio y hacer comparaciones y les va a ayudar mucho. Uno más Amén. sencillo para los laicos, Logos es muy bueno, es el que yo uso. Accordance es otro que es un poco más amigable para los que no son tan técnicos en el Claro. manejo de los Hay varios idiomas. Y hay también, ¿no? muchos otros, Online BibleWorks, eSword, eSword. varios Ujú. están así. Sí, hay muchas opciones. Por supuesto, pero es importante, ¿no?, que busquemos la palabra de Dios, estudiarla. Creo yo que Dios nos ha dejado en su mayor circulación el texto Receptus como la versión más disponible a nivel mundial, tanto en inglés como en español, que yo pienso que el Señor en cierto sentido también ha dirigido eso y creo que es la versión más confiable en base a lo que hemos visto, ¿no?, a la más completa. Y hasta pueden conseguir versiones interlineares, Correcto. donde está el hebreo de derecha a izquierda en la primera línea y abajo la traducción de cada una de esas palabras hebreas te da si es singular o plural, te da el significado de la palabra. Es decir, que hoy la ciencia de la Biblia ha aumentado tremendamente Ujú. para los que quieren sentarse a estudiar seriamente. Amén, amén. Y así esperamos que nuestro amigo Rafael
pueda estudiar y profundizar aún más de la palabra de Dios. La siguiente pregunta que tenemos nos viene de Katy, no nos dice de dónde nos envía esta pregunta, pero tiene una pregunta interesante. Ella dice lo siguiente, nos hace la pregunta: ¿qué de cierto hay en que a los ángeles caídos no se les debe decir demonios? Yo no sé si usted ha enfrentado esta pregunta alguna vez, pero pues es posible que también alguien le ha dicho a Katy o está tal vez ya bajo la impresión de que no es prudente llamar demonios a los ángeles caídos. Bueno, Y creo que es importante que aclaremos este punto. claro, una lectura superficial del Nuevo Testamento, en especial los Evangelios, dan evidencia que esa es la palabra que se utiliza para los ángeles caídos que poseían a las personas. Se les llamaban demonios, daimonion en griego. Entonces, Demoniados, ajá. no veo apoyo bíblico para decir que no se les debe llamar demonios. Claro. Tengo aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, en Mateo, Ujú. el capítulo 8 y el versículo 31, dice, y los demonios, esta es la historia de los gadarenos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. También aparece en Apocalipsis 16, 13 y 14, son espíritus demonios Ujú. que van a los reyes de la tierra y todo el mundo para congregarlos. Se usa en Apocalipsis 18 y el versículo 2, a donde dice que Babilonia está llena de demonios. Ujú. Y aparece en Mateo 12, 28, donde Jesús dice que echaba demonios Ujú. por el Espíritu del Señor. Así que yo no sé de dónde habrá salido esta idea que no se le puede decir a los ángeles caídos demonios, porque la Biblia los llama así. Así es. Correcto. En Efesios menciona el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, de que ellos son espíritus de maldad en las alturas, gobernadores de las tinieblas. Es decir, son seres caídos que están bajo el control del demonio de Satanás, que es el príncipe de ellos, y por eso son demonios, ¿no? En fin, bueno, continuamos con esta pregunta. Esperamos que eso sea respuesta a Katy. La siguiente pregunta nos llega de Franco y nos dice acerca de él que es una persona sincera que quiere aprender. Aún no es creyente, no es cristiano, pero quiere aprender. Así que vamos a ver, él nos envía desde Maryland esta pregunta que dice, según Apocalipsis 14, 10 y 11, ¿existe el infierno? Muy interesante la pregunta, Apocalipsis 14, 10 y 11. Y quizás sería prudente leer estos dos versículos para ver el contexto en el cual él está preguntando esto, ¿no? ¿Existe el infierno? El capítulo 14, versículos 10 y 11 dice, él también, hablando de aquellos que reciban la marca de la bestia en su frente o en su mano, dice, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo ni de día ni de noche, ni cualquiera que reciba la marca de su nombre. Así que este es el mensaje del tercer ángel. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Existe o no infierno de acuerdo a los versículos? Bueno, no existe, pero existirá. Ujú. La gente cree que cuando una persona se muere, si estaba perdida, se va inmediatamente después de la muerte a quemarse en el infierno. Eso no existe, según la Biblia, Mm. pero habrá un momento en el futuro cuando los impíos serán echados en el horno de fuego, según la Sagrada Escritura. Así Ujú. es. Ahora, esa, esa expresión que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, en realidad esa expresión viene del Antiguo Testamento de Génesis 19, Ujú. versículos 27 y 28, en referencia a la destrucción de Sodoma y Gomorra, donde dice, y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y aquí que el humo subía de la tierra como humo de un horno. Es decir, algo interesante es que sí va a existir el infierno, como dijo el pastor Bor, pero no es como la gente se imagina, que es un lugar subterráneo, donde la gente va a ser arrojada y va a sufrir. Claramente las ciudades de Sodoma y de Gomorra fueron destruidas sobre la tierra. Dios hizo descender fuego del cielo y las consumió. De la misma manera sucederá con los impíos, aquellos que reciban
la marca de la bestia o adoren la imagen. Ese fuego, como mencionas tú, de Sodoma y Gomorra, que en otra versión, en otra parte de la Biblia menciona como fuego eterno, no quiere decir que está el fuego para siempre Para ahí siempre. quemando, ¿no? Ujú, Tuvo un cumplimiento, no quedó nada, ujú, no quedó ni raíz ni rama, no quedó nada de esas ciudades. Y en ese sentido, este fuego eterno está hablando de, o este humo que enciende, decirlo de siglos, quiere decir es un siglo que consume, que no quedará raíz, no quedará simiente, no quedará ningún tipo de rastro hasta que termine su obra de purificación, ¿no? El tema es que a veces tal vez nuestro querido amigo está en base a lo que se menciona mucho en los medios sociales o en las enseñanzas de los hombres, ¿no? En cuanto a un infierno, que cuando alguien, como usted mencionó, pastor, está quizás en alguna vida mala y muere, va al infierno. Hasta el día de ahora no he escuchado a ningún pastor, eso sí, decir a alguien que va al infierno, pero es algo que sucede. La gente piensa en ese sentido, ujú. pero la Biblia no menciona de eso, sino habla de aquí de un momento en el cual el Señor dará la recompensa conforme a los que han recibido esa marca Ujú. y esa señal, ¿no es cierto?, en su mano o en su frente. En realidad, hace varios años, hace muchos años, me invitaron para dar una semana de oración en el seminario de Andrews. Ujú, Y claro, tenía que predicar durante la hora de la capilla en la mañana y el resto del día lo tenía libre. Así que decidí ir a la biblioteca, tremenda biblioteca, con muchas obras teológicas de valor. Decidí hacer un estudio sobre esa expresión por los siglos de los siglos. ujú, Son dos palabras en griego, aion y aionios. Y no significa algo que dura eternamente, sino que significa algo de larga duración cuyo fin no se divisa en el horizonte. Conseguí un montón de citas de los eruditos que son expertos en el hebreo del Antiguo Testamento. Quiero leer una, hay varias aquí que tengo. Ah, Esta cita dice lo siguiente: en las fórmulas plurales de aion, de la palabra aion, el significado de aion se fusiona con el de un periodo del tiempo largo, pero limitado. ujú, Y luego dice, en particular, aion, en este sentido, significa el tiempo o la duración del mundo. Es decir, la palabra aion puede referirse al tiempo que dura el mundo. Luego sigue diciendo, um, es decir, ah, el tiempo como limitado por la creación y la conclusión. En este punto nos enfrentamos al hecho notable de que en la Biblia se usa la misma palabra aion para indicar dos cosas que son profundamente antitéticas, es decir, la eternidad de Dios y la duración del mundo. La mm, misma palabra se usa para la duración del mundo, que es un largo periodo, y para la eternidad de Dios. Y luego termina en este doble sentido que comparte con el olam, que es la palabra equivalente en hebreo, ujú, remite a un concepto de eternidad, en el que la eternidad se identifica con la duración del mundo. mm. Así, y esta es solo una cita de múltiples citas que conseguí en los libros que no son adventistas, son de Eruditos, expertos ¿no? en el hebreo, y ellos en realidad dicen que esta expresión por los siglos de los siglos significa un periodo largo de duración. Después del milenio, y no tenemos tiempo para ampliar esto, pero el periodo después del milenio, antes de crear cielos nuevos y tierra nueva, va a durar mucho más largo que lo que nosotros pensábamos. Ujú, Tal vez en otro programa podemos hablar un poco sobre el hecho de que ese periodo, después que desciende la ciudad y cuando los impíos son destruidos en el fuego, y el tiempo, la duración que van a quemarse en el fuego, y el fuego se apagará finalmente, es mucho más largo que lo que nosotros nos hemos imaginado. Interesante, pastor. Vamos a quizás a poner esa inquietud en algún episodio para poder contestarla y seguramente tendremos hermanos que querrán escuchar más al respecto. Queremos invitarles a que continúen estudiando la palabra de Dios. Recuerden que tenemos recursos en nuestra página web, en nuestras aplicaciones para que puedan seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Dios les bendiga y les guarde, nuestro deseo y oración.